Buenas noches a todos. En nombre de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología queremos darles una cordial bienvenida. Muchas gracias por participar de este tipo de actividades. A continuación voy a dar la palabra al doctor William Darío Oliveros, quien es médico anestesiólogo, magíster en Administración de Negocios y actualmente es el presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Doctor Oliveros, muy buenas noches, le escuchamos. Muy buenas noches, muchas gracias. Para la Sociedad Cundinamarquesa es muy importante adelantar la formación y educación de sus afiliados en temas que trascienden a la anestesiología y que en este momento pues tienen repercusión en la forma en cómo se les retribuye su trabajo. Es por esto que dentro de las líneas estratégicas se está haciendo un esfuerzo en la formación laboral y en la educación correspondiente a esta formación laboral. Este tema es muy importante para nosotros en Bogotá y Cundinamarca, ya que es un porcentaje importante de los anestesiólogos, más del 50%, los que están contratados por orden de prestación de servicios, por lo cual reciben un honorario en su trabajo diario. A pesar de que la Sociedad Cundinamarquesa está apoyando este seminario, esta charla, es importante dejar claro que no es la posición o la política laboral que apoyamos como departamental. Tanto la Junta Directiva de la Sociedad Cundinamarquesa como el Comité Gremial ha pensado desde hace muchos años que la mejor forma de contratación de un anestesiólogo es un contrato laboral y que la mejor forma de recibir una retribución por su trabajo es un salario, no un honorario. Sin embargo, pues no podemos negar la realidad. Sabemos que pues muchos anestesiólogos reciben ese honorario y sabemos que muchos otros no lo reciben, razón por la cual nos vemos obligados y con la necesidad de empezar a generar y dar educación en este tema. Muchas gracias por su asistencia y pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora que sigue. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya entrando en materia, como lo hemos anunciado, el tema que vamos a tratar el día de hoy se denomina cómo evitar que las instituciones no realicen el pago de mis honorarios. Para esta temática tenemos una invitada muy especial. Se trata de la doctora Claudia Torres. Ella es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Santo Tomás, es abogada litigante desde el año 2009, desde el año 2012 se ha desempeñado como asesora jurídica del SCARE y actualmente se desempeña como asesora jurídica de Core Abogados, una de las empresas del grupo SCARE. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias por aceptar participar de esta charla que de seguro es del interés de todos los asistentes. Le escuchamos. Bueno, para todos, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. A los asistentes, pues también que nos acompañan esta noche y vamos pues a entrar en materia. Como lo indicó el doctor Oliveros, a quien agradezco por la invitación en este espacio, precisamente gestionamos este momento para buscar educar e identificar los riesgos. Una de las situaciones que más nos preocupan como gremio es precisamente el crecimiento de la contratación a través de las órdenes de prestación de servicios para el gremio de la anestesiología. Y algo más preocupante aún que ello viene siendo que los afiliados no han, digamos, diferenciado o no los hemos educado para diferenciar las modalidades de contratación a las que están sujetos hoy en día,
pues por todos los cambios económicos y demás que se han presentado en el país, ¿cierto? Entonces, este espacio es para aquellos que tienen en este momento una orden de prestación de servicios y que es la forma de contratación, digamos, más vulnerable en este momento para que ustedes sean sujetos del no pago de sus honorarios. Por eso es el nombre de la charla de la noche de hoy. Entonces, vamos a entrar en materia. Como ya les indiqué, esto es lo que buscamos con esta charla, que ustedes de alguna forma aprendan a identificar ese contrato que les ponen de presente en el momento en que van a iniciar una relación contractual con una IPS y que identificando los riesgos de ese contrato ustedes puedan tomar la vocería con un excelente asesoramiento y de esa manera al identificar esos riesgos los mitiguemos y evitemos situaciones futuras que pues van a derivar en el no pago de sus honorarios. Algo muy importante, y esto es lo que queremos o el mensaje que queremos dar, es que los honorarios son la remuneración de sus servicios que una persona natural presta a otra persona natural o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, material, manual o mecánico. Para decirlo en pocas palabras, honorarios es la retribución que se da siempre que yo tengo una orden de prestación de servicios o una modalidad diferente a donde yo puedo recibir un salario y un sueldo. Entre salario y sueldo no hay diferencia, solamente que en el sector público suele usarse dentro de algunos decretos, leyes que aún están vigentes o recopiladas en el decreto único, el sueldo. Pero básicamente el sueldo y el salario provienen de una relación formal de trabajo, de un contrato de trabajo, de una relación legal, una vinculación legal, y el honorario viene de la orden de prestación de servicios, que es el que nos ocupa en la noche de hoy. Dentro de algunos análisis, estudios hechos directamente desde la Sociedad Colombiana de Anestesia y pues obviamente las encuestas que el Colegio Médico también pues ha impulsado, hemos descubierto o nos hemos dado cuenta que la orden de prestación de servicios es una forma de contratación que va en ascenso y eso se los muestro yo en sus pantallas. Quiere decir que en este momento la gran mayoría de anestesiólogos puede contar con un solo contrato, con 2 o 3 contratos de orden de prestación de servicios o simultáneamente con una vinculación laboral o una orden de prestación de servicios y por eso se hace necesario la identificación de este tipo de contrataciones. ¿De qué se diferencia ese contrato de orden de prestación de servicios al contrato de trabajo, vinculación legal y reglamentaria? Bien importante que sepamos desde el mismo escrito que nos entregan cuando ya estamos a punto de firmar el documento en la IPS, ¿no? Entonces, tiene que decir que es una orden de prestación de servicios. Y así usted ya sabe que lo que va a firmar básicamente es un acuerdo que está regido por naturaleza civil. Quiere decir que todas las normas aplicables a este contrato son las del Código Civil y Código de Comercio. Diferente a lo que algunos piensan que está sujeto a Código Sustantivo de Trabajo y demás normatividad. Entonces, la orden de prestación de servicios tiene naturaleza civil y comercial, no tiene pago de prestaciones sociales como sí lo tienen las otras 2 vinculaciones que se contraponen, no existe una exclusividad en la orden de prestación de servicios que sí se puede dar y puede ser optativo de los otros vinculados, de las otras vinculaciones formales. En este caso, formalmente, digamos a la luz de la realidad, no debería existir un horario, pues es el contratista quien debe presentar su disponibilidad en su agenda y presentar un cuadro de turnos por mera independencia y autonomía. En este caso, quien tiene una orden de prestación de servicios no puede ser sujeto de un acoso laboral y tampoco puede ser acusado como acosador laboral porque no está sujeta a la normatividad a quienes tienen esta modalidad de contrato. Y hablemos de que tienen una autonomía y una subordinación moderada. Me explico. Esta subordinación moderada es que puede ejercer de alguna u otra forma control la IPS o la S sobre este contratista, pero nunca generándose la subordinación plena. Si ustedes me preguntan, pues si esto se cumple, pues no, la gran mayoría de IPS y ES en el país utilizan esta forma de contratación para camuflar lo que es una verdadera relación laboral que está regida bajo el principio
de las formalidades, ¿cierto? Entonces, bien importante que tengamos en cuenta o identifiquemos que cuando un contrato de orden de prestación de servicios se da con estas características, tiene unas ventajas. Y las ventajas serían las que ya les indiqué, que no hay una exclusividad, no hay un cumplimiento de horario, puede haber más tiempo libre, hay una entrega autónoma de esos horarios. La pregunta es si en Colombia realmente se cumplen dichas condiciones en la realidad. Y es que estamos en ese panorama. A mi modo de ver, y como ustedes lo pueden ver en pantalla, pues yo creo que no. Eh, Todas las órdenes de prestación de servicios o las que hemos podido revisar tienen ese leve riesgo de convertirse en una relación laboral. ¿Por qué? Porque la ES o la IPS impone los cuadros de turnos, porque son llamados a reuniones obligatorias o capacitaciones obligatorias, porque se les pasa memorando, llamados de atención, usted tiene que pedir permiso para ausentarse, debe pedir permiso para salir unos días de descanso, tiene que presentar informes. Si ese es su caso afiliado, la recomendación más importante que le doy es que nos llame, que se asesore y que reúna la totalidad de los documentos, porque eso es lo que ha dificultado que podamos atenderlos en asesorías prácticas, porque muchos de ustedes no son juiciosos guardando la documentación necesaria, los correos electrónicos, imprimiéndolos. Entonces, es un llamado también para que, pues, si en este caso no lo hemos hecho, empecemos a hacerlo, ¿vale? Ahora, ¿cuáles vendrían siendo las desventajas de un contrato de prestación de servicios? Pues las que ya conocemos. El contratista debe realizar como independiente la afiliación a seguridad social y realizar el pago. Hoy en día sigue siendo vencido. ¿Lo hace sobre cuánto? Sobre el 40% del valor mensualizado del contrato, asumiendo toda la carga directamente el contratista. ¿A qué? A ARL, a pensión y salud. No hay derecho al pago de prestaciones sociales porque no hay una subordinación. No hay derecho al pago de indemnizaciones por la terminación de ese contrato, ni lo que pueden haber son cláusulas penales, pero no indemnizaciones como están consagradas en la ley colombiana. Hay pago de honorarios, más no de salario. Está regido por Código Civil y de Comercio, que son mucho más permisivas que un contrato, o las que están sujetas pues a la normatividad del Código Sustantivo de Trabajo y el Decreto Único Reglamentario en el sector público. Entonces, por eso es que hay tanta desigualdad y por eso hay tanta violación directa en este tipo de contrataciones, porque se supone que es una relación consensuada, un acuerdo de voluntades, donde pactamos entre los dos bilateralmente las cláusulas, pero les reitero, en la práctica es muy difícil lograrlo en algunos casos. Y pues se da la retención en la fuente del 11% sobre el valor mensualizado de dicho contrato. Entonces ahora ustedes se preguntarán, ¿y si esto pues ya lo sabemos, qué podemos hacer? Los siguientes van a ser 10 tips importantes, porque la SCARE, la Sociedad Colombiana de Anestesiología, con las sociedades departamentales, junto con Cora Abogados, ha identificado una serie de consejos prácticos que ustedes pueden utilizar para mitigar esos riesgos en este tipo de relaciones y poder ejercer una defensa, digamos, bastante fuerte ante la jurisdicción ordinaria en el momento en que ustedes decidan ejercer su derecho porque se le han vulnerado los mismos. Y esto también nos lleva a algo muy importante, y es el llamado a la unión gremial. Quienes se mantienen unidos de principio a fin en este tipo de situaciones como núcleo dentro de las IPS y IS del país han tenido resultados favorables, y eso se lo digo por conocimiento de causa. Entonces, veamos el primero de ellos. Siempre pida copia de su contrato. Creo que eso es fundamental. Muchos de ustedes en las asesorías, cuando los atiendo, dicen, no, pues yo lo pedí, pero luego no me lo entregaron, a mí se me olvidó pedirlo. Oiga, esta chica se fue, yo nunca se lo pedí. Ay, me dijeron que viniera en 3 días, yo no fui. Entonces, lo primero será que en el momento en que usted lo firme directamente el representante legal y se lo entregue. Ay, sí, Claudia, eso suena muy bonito, pero en la práctica no pasa, uno no se lo entrega. Eso suele pasar. En este tipo de casos, si no se lo entregan inmediatamente, pues esté tranquilo. Usted tiene en este momento los accesos a Superpadre para que lo asesoren 24/7, lunes a viernes, lunes a domingo, todos los días de la semana. ¿Con qué lo hacemos? Pues con unas situaciones muy prácticas, y es que la idea es solicitar este contrato porque por ley a usted sí se lo tienen que entregar.
¿sí? Y se lo tienen que entregar firmado por el representante legal. Entonces lo que vamos a hacer es ser muy insistentes con la solicitud, pero no lo van a hacer ustedes solos, lo van a hacer con nosotros en un acompañamiento permanente, con la comunicación asertiva correcta dentro del documento para que logremos ese fin último y es la copia del contrato. Porque pues este fue uno de los obstáculos, por ejemplo, que tuvimos en el momento en que hicimos las reclamaciones a Saludcop y a CIMED. Muchos llevaban 11, 12, 13 años con el mismo contrato, pero nunca tuvieron copia del mismo. 2. Siempre lea el contrato completo y si no le queda claro, asesórese antes de firmarlo para que sepa a qué se obliga y a qué se obliga la contraparte. O en este caso, pues no contraparte, sino el contratante, me disculpan la expresión. Entonces, ¿por qué los digo? Ustedes pensarán que no, pero uno se sorprende cuando atiende las asesorías de los afiliados y de los anestesiólogos y muchos descubren en la asesoría cláusulas que no habían leído o se les logra explicar el sentido de dicha cláusula de manera más específica y más entendible, pues porque a veces nosotros los abogados tendemos a ser un poco confusos y eso pues está hecho desde la misma jurídica. Entonces, la idea es que en el momento en que se lo entreguen, usted pueda tomarle copia al contrato. Doctor, sí, claro, mire, yo me lo voy a llevar, yo lo voy a leer, voy a detallarlo. Mañana fijo se lo traigo firmado, a primera hora se va a estar acá, pero quiero leerlo. Ay, no, tiene que firmarlo una vez, doctor. Listo, yo lo firmo de una vez, pero le voy a tomar copia y me entrega copia de una vez de este contrato para poderlo revisar. El hecho de que ustedes firmen el contrato no implica que ustedes no puedan hacer alguna observación al mismo posteriormente a la firma del contrato. O sea, en este momento muchos dicen, no, pero pues eso no pasa, a mí me obligan, si yo les digo esto. Mire, créanme que la experiencia me ha servido para determinar que es mejor alzar la mano a quedarse callado. Y esto ha llegado a que nosotros hoy en día tengamos unas formas de negociación directas con las IPS y ES y de esa manera hemos logrado cosas muy importantes en asesorías individuales y grupales. 3. Revise que tenga cláusula penal recíproca o la cláusula de incumplimiento. ¿A qué se refiere esto? Que en el caso en que usted le incumplan o que usted incumpla una obligación, pues se va a generar un porcentaje más de lo que vale el contrato para que usted pueda hacerlo valer ante la justicia ordinaria en el momento en que el contrato se acabe o en el momento en que se genere el incumplimiento. ¿Y por qué hablo de cláusula penal recíproca? Hablo de esto porque la gran mayoría de contratos revisados señalan que se le impone una cláusula penal del 30% del valor total del contrato al contratista en dado caso de que no cumpla con las obligaciones. Y si el contratante es el que no cumple, que por lo general eso es lo que pasa, porque en este momento esa es la realidad, y la realidad es que no están pagando a tiempo la facturación, escudándose que la EPS no me paga, que es que no estoy al día, que estamos en crisis, pero es que él firmó un contrato con una certificación presupuestal o unos certificados presupuestales que avalan que tiene esa plata en el banco y entonces me pregunto yo, ¿por qué el incumplimiento? Entonces, fíjese que esa cláusula sea mutua, que sea para las dos partes. Listo, yo le incumplo, usted me cobra, pero si usted me incumple, yo también puedo estar habilitada para cobrar. 4. Recuerde que es usted quien debe aportar su cuadro de turnos y hacerlo desde el inicio de la contratación. Si eventualmente le dicen, no, doctor, es que nosotros ya tenemos eso listo, mire, nosotros tenemos prácticamente un líder, él se encarga de hacer de todo, pues comuníquese usted directamente con el líder y muéstrele usted su disponibilidad. Si no hay líder ni nadie que coordine o el que coordina no lo quiere escuchar porque efectivamente lo que van a hacer es imponerle sus horarios, lo que usted va a hacer es guardar esos documentos que le van entregando. Si se los envían por correo electrónico, lo más probable es que a sus demás compañeros contratistas les hagan lo mismo, ¿cierto? Entonces usted va a mantener una excelente comunicación con sus colegas para decir, venga, usted también le entregando el contrato, pilas, ¿no? Acuérdense que ellos nos están imponiendo horarios. ¿Por qué? Porque se supone que en esta modalidad contractual usted tiene la libertad y la autonomía de escoger y decir, este es mi tiempo, esta, digamos, es la disponibilidad que yo tengo para atender este contrato y de esa manera
manera pues usted tiene que adecuarse a mi horario y no yo al suyo. Créanme que hemos detectado que sí se puede, eso se lo digo a modo de consejo porque eventualmente si ustedes quieren demandar pues pueden hacerlo, siempre y cuando guarden estos documentos para nosotros pues poder demostrar que le estaban imponiendo un horario. Algo muy importante para nosotros es que no vaya a renunciar a la mora. Si esa cláusula podría llegar a ser abusiva, yo creería que sí. Lo que pasa es que hay que declararla en un juzgado o en un proceso y pues eso demora mucho. ¿Qué tal si desde el principio usted de una vez alza la mano y le dice, mire, yo no puedo renunciar a la mora porque eso es un deber legal, ¿cierto? ¿Eso de dónde nace? Nace de una ley que es la 1122 del 2007, que básicamente fue la que creó el pago de mora en el caso de este tipo de contrataciones, cuando hay demora, pues precisamente en esas facturas o en esas cuentas de cobro que el profesional de la salud pasa. Solamente tuvo desarrollo muchos años después, hasta el año pasado, que a través de una acción de cumplimiento, pues se generó la expedición de la resolución que la regula, que es la resolución 630 del 2019. Esa resolución fue explicada el año pasado pues por nuestros canales de educación. Si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir, me parece genial. Si están interesados en que se los expliquemos nuevamente, pues deben manifestarlo en la encuesta. Pero para no salirnos pues del tema, lo importante es que sepan que esa resolución sigue vigente, que esa resolución es la que permite que usted pueda cobrar su mora a partir de la demora que ellos tengan, independientemente de la cláusula penal que exista, porque eso es aparte, e independientemente de los otros intereses que corran. Estos son unos intereses autónomos y es que incluso se dan cuando las partes no han convenido reconocimiento de intereses moratorios por el no pago oportuno. En este caso, las IPS están obligadas a reconocerlos a la tasa equivalente a 1,5 veces el interés bancario corriente certificado por la superfinanciera, ¿sí? Y se entiende que el pago no es oportuno a partir del día siguiente en que se exige la obligación. Yo les cuento que dentro de las experiencias que hemos tenido, cuando se ha presentado o se ha hablado de la reclamación de los intereses, muchas veces hemos logrado acuerdos de pago con las instituciones prestadoras de salud porque ellos saben que si uno demanda y la clínica está económicamente viable, pues entonces los va a tener que reconocer. Y al reconocerlos, el impacto económico para la clínica va a ser gravísimo. Ahora, cuando vemos la vinculación laboral y a través de OPS, ¿qué quiere decir? El año pasado, la SCARE y Cora Abogados, que trabajamos en conjunto, muy inquieta por el alcance de esta resolución, presentamos pues un derecho de petición directamente al Ministerio de Salud y Protección Social. Le dijimos, venga, pero es que esa resolución no dice a quiénes aplica, o sea, solamente aplica a los contratistas, ¿a quiénes aplica? Y curiosamente, o curiosamente no, pero pues el ministerio nos da una luz en el camino y es que incluso podría llegar a aplicarse a quienes tienen vinculación laboral. Pues digamos que en este momento no es una norma, no es una ley, es simplemente pues un concepto que nos da el ministerio, una respuesta, pero creo que eso va por muy buen camino y que estamos trabajando en ello, pues para que eventualmente pueda ser tenido en cuenta como obligatorio. Ahora, importantísimo, se sugiere establecer obligación de preaviso para la terminación de la contratación de las dos partes, que haya un aviso oportuno, efectivo y eficaz de cuándo se va a acabar el contrato. Mire, yo le aviso 15 días antes, usted me avisa 15 días antes y de esa manera pues los dos saben que tienen que presentar un preaviso para poderse retirar. Séptimo, que se incluya la posibilidad de suspensión del servicio por parte del contratista en caso de no pago de los honorarios en el tiempo señalado por parte del contratante. Si la cláusula quedase así, puede llegar a confundir y puede llegar a entrar en el contrato. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que a usted le dejen de pagar a tiempo la facturación que usted presenta, también con todos los requisitos, usted pueda suspender el contrato y no solo suspender el contrato, suspender sus actividades. Entonces, en ese momento usted presentaría una carta y dice, después de dicha cláusula, pues yo suspendo mis actividades, no puedo generar más cuentas de cobro porque ya me deben muchas. Y es que lo preocupante, queridos afiliados, es que hemos tenido casos donde el profesional de la salud nunca para y tenemos moras de 2 años, 2 años y medio.
profesionales que están cobrando 200 millones de pesos, 150 millones de pesos en honorarios. ¿Por qué? Porque no tomaron la decisión a tiempo de suspender las actividades, ¿sí? Ahora, busque que sus pagos sean en el menor tiempo posible la presentación de la facturación. Nada de 180 días, de 150 días. Yo sé que para ustedes en este momento deben estar riéndose. ¿Por qué? Porque dicen, pues que Claudia, nosotros nos lo imponen. Si yo no acepto esa cláusula, pues obviamente no van a firmar el contrato. Entonces, si ustedes realmente tienen la intención de que nosotros pues los asesoremos en ese tema, que podría ser, podríamos mostrar los riesgos operacionales precisamente de que puede tener que se vaya a tan largo plazo. Y esto es una realidad y precisamente lo hablábamos con el doctor Oliveros hace unos días y ellos o la red pública de Bogotá es la muestra de ello. Cumplidamente hoy la red pública en Bogotá está pagando a los 15 días radicada la factura cumplidamente. Entonces yo hago esta observación porque esta es una de las cosas que me motivan a dar este tipo de capacitaciones y creería yo que sí se puede siempre y cuando haya unos acuerdos previos y la muestra de un gana-gana ante la reducción de los pagos para evitar pues unos pagos a largo plazo. Ojo con las cláusulas compromisorias. Si es posible, exclúyalas. Y si no es posible, que esa conciliación que se dé sea ante centros de conciliación y no tribunales de arbitramiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo les voy a explicar. Resulta que las cláusulas compromisorias son aquellas que pueden sujetar básicamente el contrato diciéndole, mire, si hay alguna dificultad entre las partes o si nosotros no nos llegamos a entender, entonces nosotros nos vamos por alguno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como lo son la conciliación y demás. Eso puede pasar y la gran mayoría de contratos la tienen. Digamos que no está mal que la tengan, siempre y cuando el mecanismo de solución de conflictos no sea el tribunal de arbitramiento. ¿Por qué? Porque el tribunal de arbitramiento genera unos costos altísimos. Entonces, en el momento en que yo vaya a demandar, pues en la demanda el juez posiblemente me diga, pero oiga, venga, utilicemos el mecanismo que está pactado en el contrato. Y si es el tribunal de arbitramiento, les cuento que eso tiene unos costos muy, muy altos que por lo general tendrán que asumir las dos partes, pero pues consideramos que esto no es viable. Bien podría ser ante un centro de conciliación de la Cámara de Comercio donde usted esté, donde se señale las gratuitas, en fin, pero no los tribunales de arbitramiento. Por último, y el más importante, que creería yo que debe ser el primero y último, y es la unión gremial. Este es uno de los propósitos de la SCARE desde hace mucho tiempo y es concientizar al gremio de algo que ustedes ya saben. La anestesiología o los especialistas en anestesia dentro de los profesionales de la salud son el gremio más fuerte, más unido, más estructurado. Son el gremio que uno muestra en cualquier charla. Es que los anestesiólogos. Y eso lo hemos visto en las negociaciones que desde hace 2 años venimos adelantando con la jefatura gremial, la subdirección jurídica de la SCARE, en las distintas negociaciones de las asesorías que hemos brindado a núcleos de trabajo de anestesiólogos. Entonces, la unión gremial no solamente sirve para que ustedes se capaciten dentro de los cursos que dan a través de las sociedades y demás, sino para que ustedes se mantengan unidos ante un conflicto de orden, en este caso civil, pero para mí es laboral, donde ustedes van a entrar a negociar las cláusulas y a negociar mantenerse en las plazas de trabajo donde se encuentran, así ustedes realicen una reclamación por lo que es justo y lo que les deben. Entonces, esta unión gremial es la llamada a las negociaciones de los núcleos con las directivas de clínicas y hospitales. Siempre debe saber qué se quiere y con quién se debe negociar, ¿sí? Eso creo que es muy importante. Y es que ustedes tengan claro como núcleo qué queremos, cuál es nuestro norte, para dónde vamos, queremos quedarnos, queremos irnos, queremos cobrar intereses, queremos cobrar los honorarios, queremos llegar a un acuerdo y eso tiene que ser consenso de los 12, 11, 10, 5, así sean 3 anestesiólogos que pertenezcan a ese núcleo, porque eso es lo más importante en una conciliación, lo que yo voy a presentar como las
pretensiones, por así decirlo, lo que espero de esa conciliación. Y deben saber con quién hacerlo, porque no es lo mismo sentarse a negociar con un gerente que está pasajero a con los dueños de la clínica, del hospital, a quien maneja realmente y toma las decisiones dentro de la institución. Deben manejar comunicación asertiva, no permitir que el control de sus emociones dañen la negociación. Y eso suele pasar. ¿Por qué? Porque ustedes están ante una situación de riesgo muy grande. Y es que posiblemente dentro de ese núcleo haya 5 o 6 anestesiólogos a los que más les deban y les deban una suma más fuerte que a otros. Entonces, eso genera la molestia y como la falta, digamos, de inteligencia emocional a la hora de llegar a una negociación. Y créanme que eso tiene una ciencia y es bien importante en este tipo de escenarios. Así como en este momento yo les estoy dando una capacitación con toda la credibilidad posible, pues espero que mi comunicación sea asertiva para que ustedes capten el mensaje que les quiero dar, ¿sí? A eso voy, a eso tiene que ir la negociación que ustedes dan, que esa comunicación les llegue a la persona con la que van a negociar. Escoger líderes que sean voceros de los intereses del núcleo, muy importante, yo creo que ustedes los tienen identificados, no escoger uno solo, sino varios para que vean un grupo estructurado con el cual puedan negociar, mantenerse unidos de principio a fin sin dejarse resquebrajar durante la negociación, fundamental, porque eso va a ser lo primero que va a intentar hacer la clínica o la IPS. Entonces creo que el llamado, mis queridos anestesiólogos, es precisamente a que ustedes se asesoren de principio a fin en esas negociaciones, que sé que van a tener buenos resultados porque aquí tenemos dos importantes para mostrar. Una del año pasado en Sincelejo y otra en lo corrido del año pasado y este año en el Tolima. Con Sincelejo trabajamos con un grupo de anestesiólogos incrédulos al principio, pero muy unidos ellos, con toda la intención de presentar una serie de peticiones porque les querían quitar o les quitaron de unos turnos para traer gente de afuera de la ciudad. Y eso afectaba a sus finanzas y aparte de eso pues les debían 5, 6 y hasta un año de honorarios y aún así se dieron el lujo de quitarles unos turnos nocturnos a los que siempre tenían derecho. Dichos turnos ni siquiera estaban en el contrato, pero era algo que por costumbre ya tenía ese núcleo y era de ellos, se lo habían ganado. A través de ciertas visitas, de la excelente gestión realizada por el doctor Vasco y por el equipo que nos acompaña en este tipo de negociaciones, logramos asesorar al núcleo para que fuera él quien diera las pautas de la negociación. Mire, nosotros queremos negociar. Mire, los riesgos de traer en este tipo de casos, digamos, anestesiólogos de afuera son estos. Si usted tiene una urgencia y es de noche, usted no puede llamar al que viene de Barranquilla porque yo voy a estar aquí pendiente para atender eso. Nosotros podemos capacitar al resto de los profesionales de la salud que acompañan en la clínica. Estamos dispuestos a firmar acuerdos de pago para nuestros honorarios. Y así en una negociación muy larga, les cuento que hoy ese núcleo de Sincelejo no solamente recuperó sus turnos, sino que a la fecha, entiendo yo, pues lograron mantenerse unidos hasta el final, les han hecho unos abonos de dichas deudas y pues tienen nuevamente los turnos y están trabajando hoy en día completos dentro del núcleo en Sincelejo, en esta clínica privada. Y en diciembre, pues yo no me compete dar nombres ni nada, pero yo sé que ustedes ven noticias y viven muy informados. Tuvimos una situación especial en el Tolima, donde básicamente hubo como, gracias a las manifestaciones o el paro nacional, también eso como que llamó la atención de los profesionales y ustedes vieron, hubo plantones y hubo una serie digamos, de marchas y también como de manifestaciones por parte del mismo gremio de la salud. Esto permitió, por ejemplo, que se llegara a una situación bastante compleja en una clínica y fue que ya se reportaba un atraso larguísimo. La gerente empezó a ejercer una presión renegativa, a utilizar presión cancelando fiestas de fin de año, hablando mal del grupo de los anestesiólogos y ellos nos llaman y dicen, venga, o sea, asesórenos, ¿qué podemos hacer? Uno, cuando solicitaron pues la reunión grupal, la respuesta de esta gerencia fue, ¿sabe qué? Yo no me voy a reunir con ningún grupo, yo me reúno por uno a uno y les envío una hora, una fecha. El grupo, muy consciente de qué era lo que se buscaba en ese momento, se niega a asistir a esas reuniones. No hubo uno solo que asistiera a una reunión individual y por el contrario logramos esa reunión grupal. A raíz de una serie de situaciones, para no hacerles pues el cuento largo,
logramos esa negociación, convencimos a los gerentes de la clínica y hoy en día logramos que se firmara un acuerdo individual con cada anestesiólogo para un pago de aquí a marzo del 2020, recuperando incluso también unos turnos que les habían quitado. Entonces, estas son las dos muestras que tenemos importantísimas sobre lo que es el éxito en las negociaciones gremiales. Yo agradezco su atención. Dejo un espacio un poco más largo para la serie de preguntas que tengan y pues los escucho y agradezco su atención. Doctora Claudia, muchas gracias por su intervención. Seguro que, pues como lo mencionábamos al comienzo, este tema es de gran interés para todo el gremio de los médicos anestesiólogos. A los participantes, recordarles que si tienen dudas o inquietudes frente a la temática que nos ha expuesto el día de hoy la doctora Claudia, pueden hacer sus comentarios a través del chat de preguntas que encuentran al lado derecho de su monitor. Entonces, vamos a dar unos minuticos para que quienes tengan preguntas o inquietudes frente al tema expuesto, pues puedan plantearlas. Bueno, por acá ya los participantes comienzan a plantearnos sus inquietudes. Doctora Claudia, voy a permitirme pues mencionarlas para que usted por favor nos dé respuesta a las mismas. Por acá nos pregunta una participante lo siguiente, doctora. El cumplimiento de horarios por mucho tiempo, uso de uniformes y otras actividades laborales establece una relación laboral a pesar de no tenerlo estipulado así de forma contractual. Listo, gracias, Adri. Sí, sí, señor. El uso de un uniforme sí es exigido y tiene que ser el uniforme directamente entregado por la clínica, en este caso, o pues por la persona jurídica que estemos hablando, connotaría un indicio muy grande de una verdadera relación laboral con la institución, porque es que eso es una dotación y entiéndase que las dotaciones solamente se le pueden entregar a quienes hacen parte de la planta de personal y quienes tienen un contrato de trabajo, porque así lo señala la ley. El cumplimiento de los horarios, nuevamente les reitero, claro que sí, es un indicio también que nos llevaría a aprobarlo ante una justicia ordinaria claramente de que lo que existe es una verdadera relación laboral entre las partes. Entonces, creería yo que sí. ¿Cómo se aprueba? Entonces, con testigos. Hoy en día la prueba más importante para nosotros es la testimonial y entiendo a la persona que pregunta, pues debe tenerlos, porque así como se lo exigen a ella o a él, pues se lo van a hacer a otros compañeros y sé que hay personas que les consta que esa situación es real, ¿sí? Gracias, doctora. También nos preguntan lo siguiente. Buenas noches. ¿Cómo se debe proceder si ante una deuda el gerente de la misma hace un acuerdo de pago, pero después de 6 meses de la fecha pactada, solo ha consignado la mitad del dinero y al momento el panorama no es claro para el resto del dinero? Bueno, ante ese tipo de situaciones hay que revisar el acuerdo. Yo le recomendaría al afiliado que llame a nuestras líneas de atención para atenderlo y revisar el acuerdo de pago. ¿Por qué? Porque los acuerdos de pago también tienen una connotación a la luz de la ley y tienen que ser obligaciones claras, expresas y exigibles. Me explico. Tienen que tener fechas exactas de pago, cantidades de pago también y formas de pago también. A cuenta de qué, por horarios de qué, porque en este momento tenemos dos opciones. Una, revisar ese acuerdo para poder ejecutarlo, es decir, iniciar una acción legal para cobrar ese dinero a través de un proceso ejecutivo que se haría ante la jurisdicción laboral, o dos, tratar de reformular ese acuerdo hablándolo directamente con la gerencia para ver si podemos acomodar esos pagos nuevamente de una manera que se acomode al cumplimiento, ¿sí? No que se acomode a ellos, sino, venga, usted cuando recibe plata, cuando le consigna, cuánto es que cobra para que usted me cumpla con ese pago, ¿sí? Entonces, en este momento, pues digamos que la decisión dependería del afiliado que pregunta si lo que desea, pues efectivamente es iniciar una acción legal o tratar de llegar nuevamente a un acuerdo con la clínica que sí esté dispuesto a cumplir. Muchas gracias, doctora.
Bueno, no sé si esperamos unos 2, 3 minuticos más porque parece que por ahora pues no tenemos más preguntas por parte de los asistentes. Bueno, doctora, creo que por el día de hoy no tenemos ninguna otra inquietud o duda frente al tema expuesto. Sin embargo, pues a los asistentes recordarles si tienen alguna duda, alguna inquietud puntual, pues pueden hacerlo a través del correo electrónico de la doctora Claudia. Pueden escribir sus dudas, inquietudes al correo ca.torres@escare.org.co. Ya para finalizar, pues doctora Claudia, darle a usted las gracias por habernos regalado un espacio de su tiempo para compartirnos pues esta temática que es de gran importancia para el gremio. Asimismo, pues a los asistentes, en nombre de la Sociedad Cundinamarquesa y de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, darles un agradecimiento por haber participado de esta actividad.